vamos a abrir nuestra tertulia a nuestros invitados que voy a presentarles ahora mismo. Comenzamos por Hortense Sambi, que acaba de venir ahora de Burkina Faso, que es cooperante de Cruz Roja, por favor. El señor Sunsi, José María Sunsi, que es su director general, fue su director general de la FAO durante mucho tiempo, es catedrático de Economía, Ciencia y Social y Agraria de la Politécnica de Madrid. Bueno, Stéphane Doyon, que es de Médicos Sin Fronteras, que dirige el equipo de nutrición, de acceso de medicamentos. Fernando Almansa, por favor, Fernando Almansa es de Intermón, exdirector de Oxfam Internacional, y Rafael de Prado, coordinador técnico para África de Acción contra el Hambre. Señores, ustedes habrán notado lo decía al principio y lo repito, es para mí una pequeña incomodidad, pero al mismo tiempo es algo que espero que ellos entiendan, estar ante personas que han dedicado su vida a este tema del que hoy estamos hablando. Personas que no solo podrían estar hablando durante horas, sino que tendrían derecho a estar siendo escuchados durante horas. No tenemos todo el tiempo al que ellos tendrían derecho. Por tanto, les tenemos que pedir algo que es un sacrificio por su parte, que es que participen de una manera abierta en los puntos de vista que entiendan que pueden ser interesantes de remarcar, subrayar, señalar, para que nos queden las ideas más o menos claras. Agradezco muchísimo su presencia aquí y comienzo hablando con Hortense, que acaba de venir de Burkina Faso, para que nos traiga la última noticia, el testimonio que ha visto allí, que es lo último que nos cuenta de lo que ocurre por Burkina Faso. Bueno, muchas gracias por invitarme y buenas tardes a todos. Nada, que en Burkina la situación sigue siendo un poco difícil, no solo por el tema de la crisis alimentaria, pero también por el tema del desplazamiento de la población de Mali hacia Burkina. Y que sí que el problema se complica más porque tenemos allí en la parte del Sahel donde una crisis alimentaria un poco crónica y este año con la producción que ha sido muy baja e inexistente a ciertos sitios complica y como lo decía antes, lo de Mali. Y es importante saber que la población, mayor parte de la población por allí son ganaderos y los que vienen también, entonces se desplazan con sus ovejas y para ellos es importante cuidarles y para los autóctonos también. Ustedes les ofrecen suplementos alimenticios, digamos, adicionales, sí, que nosotros no tenemos mucha costumbre de valorar, no sabemos si es importante o no, pero sí hemos sabido que ustedes le conceden una gran importancia a esa aportación de suplementos alimentarios que ustedes son capaces de llevarles, ¿no?, a través de la ayuda internacional. Sí, ahora mismo estamos haciendo en el norte, en el Sahel, gracias a la Cruz Roja Española, gracias también a la Federación Internacional y a otras ONGs, se está dando suplementos no solo a los autóctonos, también a los que se desplazan y también alimentos para los animales, porque para ellos es muy importante. Sus animales es como una parte de su familia, entonces, y sabe que allí, aparte del problema de la comida, hay el problema de agua también que hay que solucionar, el agua potable que sí que eso se complica más. Entonces, trabajamos, por ejemplo, con Médicos Sin Frontera allí que trabajan mucho en lo que es de aportar agua potable y también otras Cruces Rojas que colaboran con nosotros. Bueno, pues yo ahora yo abriría el tema, sinceramente, les pediría que ustedes señalaran los aspectos que creen que son más importantes a relatar. Hay muchísimas cosas. Como hemos notado, podemos ver el tema desde una perspectiva
de estructura general de la sociedad, de estructura general del modelo económico. Podemos observarlo desde la cooperación necesaria, desde la movilización de la conciencia, desde el papel de instituciones internacionales como la FAO, etcétera, desde el testimonio de presencias como las de ustedes y sus organizaciones sobre el terreno. Es tan vasto que yo prefiero que sean ustedes quienes, sin consumir turnos demasiado grandes, fueran más o menos llevando el tema por donde quieran. ¿Qué quisieran transmitir básicamente hoy al público que nos acompaña y al público que nos sigue a través de Internet? ¿Cuál sería, señor Almansa, el mensaje fundamental, la idea básica, central, que usted quisiera transmitir? Pues buenas tardes. Yo creo que se ha ido tratando ya a lo largo de la tarde, pero el mensaje fundamental es demasiado básico. Esto es sobre el ser humano. Entonces, hay muchas perspectivas, pero el meollo, el núcleo, es extraordinariamente básico. Y cuando perdemos el núcleo de lo que es el ser humano, de la dignidad, de lo que son nuestros congéneres, entonces nos complica mucho. Si nos quedamos en el centro y vemos a los demás como hermanos, como hermanas, como personas que tenemos las mismas responsabilidades que tenemos hacia nuestra familia. Cuando vemos a los niños que se nos han estado presentando antes, cuando yo pienso y dedico toda mi vida a la cooperación, si fueran mis hijos, la perspectiva se aclara muchísimo. Empiezas a hacer las cosas muchísimo más claras. Para mí el tema es un tema humano y hay que centrarlo ahí. A partir de ahí aparecen las vertientes políticas, aparecen las vertientes económicas, pero todas supeditadas a lo humano. Yo creo que se han dicho muchas cosas muy interesantes y ahora no me voy a alargar para que pueda ser el debate fluido, pero sí quiero empezar por una cosa muy, muy concreta. Se ha estado referenciando ya un par de veces al tema de los recortes que ha habido aquí en España en cooperación y cómo son desproporcionados respecto a los recortes que está habiendo en otras cosas. Evidentemente que la cooperación española no va a solucionar el hambre en el mundo, pero sí que pone en su sitio el valor que los españoles damos a la solidaridad. Y esto se alcanzó con una lucha muy fuerte a lo largo de muchos años, pero en un momento muy crítico y que se recordará bien aquí, que fue la campaña por el 07 durante las movilizaciones y las acampadas en la Castellana de Madrid, donde entre otras cosas se consiguió que el Ministerio de Asuntos Exteriores pasase a llamarse Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación, porque el concepto es que cooperamos globalmente, no es algo exterior. Y lo refiero otra vez a lo mismo. Es un tema que es nuestro, que es de cooperar, que es de sentir igual a los demás que sufren, como nosotros. No es un tema de verlo como algo exterior. Y de momento lo dejo ahí, porque creo que ese es el meollo. Luego podemos analizar todas las implicaciones que hay, de semillas, de controles, de mercados pues futuros. Tomamos nota, para comenzar, de ese apunte que usted hace, la importancia de la cooperación, ¿no? Por lo que significa de la cantidad que significa y por lo que significa del valor que la sociedad le concede a ese concepto de la cooperación. ¿Usted qué señalaría? ¿Qué aspecto destacaría sobre todo? Bueno, nosotros desde Acción contra el Hambre hacemos siempre una llamada al optimismo, ¿no? Yo creo que, bueno, hemos estado hablando durante la tarde que la situación es efectivamente grave, pero creemos que el optimismo es un motor y un catalizador de la acción y por eso creemos que hay que apostar por el futuro y creemos además que hay básicamente dos elementos gracias a los cuales podemos ser hoy muy optimistas. Primero, como decía Ángels en su intervención anterior, cuando recientemente estuvo en Níger y encontró a las autoridades nigerinas, las autoridades de los países de la región Sahel están tomando el tema del hambre y de la malnutrición como un tema central de sus políticas y de la agenda política. Esto es realmente algo muy nuevo y que cambia completamente el panorama, ¿no? Yo creo que es el elemento central y sobre el cual nosotros nos apoyamos a la hora de hacer asesoramiento técnico al Ministerio de Salud o a las universidades públicas en Níger, ¿no? Hay un segundo elemento más relacionado con el sistema internacional de la ayuda y es que desde 2005 que hubo una crisis a 2010, 2012 ha habido básicamente dos evoluciones. En primer lugar, 7 años después a la crisis de 2005, estamos enfrentando la crisis de 2012 con una perspectiva multifase, es decir, hemos empezado a trabajar en la fase de prevención, ya desde el mes de octubre, noviembre estamos llevando a cabo programas que nos permiten que el pico de la crisis, digamos, no sea tan agudo, programas de garantía de precios agrarios y compra a precios establecidos para los agricultores, compra de ganado para los pastores que no ven cómo su ganado muere por falta de pasto. Entonces, estamos trabajando por primera vez de manera muy fuerte en la prevención. Estamos respondiendo ahora, justo hasta el mes de septiembre, al pico de la crisis.
que es lo que llamamos nosotros el periodo de hambre estacional, que va de marzo, en el que las familias consumen su producción en un sistema de agricultura de subsistencia, hasta el mes de septiembre, octubre, que vuelven a tener una nueva cosecha. En ese periodo, las familias tienen que ir al mercado a abastecerse, y en el entorno que hablábamos de especulación sobre precios alimentarios, biocombustibles, etcétera, esos precios cada vez son más elevados y les cuesta más poder acceder a esos mercados. Y una tercera fase, que es la de rehabilitación, es decir, una vez que termina la crisis, ser capaces de recapitalizar con ganado a los pastores, ser capaces de hacer un relanzamiento de la campaña agrícola siguiente y realmente ser capaces de ayudar a las poblaciones a salir de la crisis más fortalecidas y no debilitadas, ¿no? Aparte, este enfoque multifase también es un enfoque multisectorial, no solo tratando la malnutrición a través de los centros nutricionales, sino respondiendo a las causas subyacentes que también se han tratado aquí, como son el agua, el saneamiento y la higiene, o las políticas de seguridad alimentaria y lo que ahora se llaman intervenciones de protección social, que de alguna manera es el embrión de lo que es una seguridad social a nivel de los países del Sahel, y que permite que haya transferencias monetarias incondicionadas para la compra de alimentos a personas de elevada edad, madres cabeza de familia, personas con problemas de discapacidad, etcétera, y que esa gente pueda tener esos recursos que de otra manera no tendrían. Nos transmite, por tanto, una idea, dentro de lo que cabe, de esperanza a la vista de todas las cosas que está observando, y usted prefiere seleccionarlas, las que aportan un poco de luz en el horizonte. Tomamos nota de esta observación. ¿Usted qué ángulo nos señala? Pienso también que hubo muchas evoluciones positivas en los 10 últimos años. Antes la desnutrición solo se consideraba en las crisis como los conflictos, los desplazamientos, solo se trataba en estas áreas. Ahora en el Sahel hay muchos países que son estables, que desnutrición hay desde años y años y años, y lo que pasó es que hubo una evolución en el tratamiento de la desnutrición, que antes todos los niños tenían que estar hospitalizados y no se podía construir hospital por todas partes, es decir, que no teníamos la herramienta para tratar los millones de desnutridos que hay en estos países. Hay un nuevo alimento terapéutico que se hace en forma de pasta y que permitió el tratamiento ambulatorio, es decir, el tratamiento del niño a la casa. Y eso realmente hizo un sistema que ahora se puede tratar una cantidad de niños que no era posible antes, no era factible. Y entonces lo que se ve es que, por ejemplo, en Níger en 2005 se trataron 80.000 niños con desnutrición aguda severa. El año pasado, por ejemplo, que no era considerada como una crisis, igual sí pienso que cada año se podría considerar que hay una crisis, se trataron 300.000 niños en Níger. Y eso no es un síntoma de una deterioración, es más un síntoma que más y más y más todos los niños empiezan a estar curados. Bueno, no todos, pero estamos tal vez ahora a un 50% de cobertura. Eso ahora se hace también en otros países, entonces hay un reconocimiento de estos países que antes la desnutrición para ellos era como un estigma, entonces se silenciaba porque reconocer desnutrición era reconocer hambruna, era reconocer un fallo político. Ahora todos estos países empiezan a decir sí, tenemos estos problemas y tenemos que hacer una priorización y tenemos que responder. Entonces lo hicieron este año diciendo que había una crisis y que se necesitaba una respuesta amplia. Ahora la limitación es que eso tiene que salir del lado de la emergencia, es decir, que es un problema crónico que necesita una visión de largo plazo y una respuesta que no sea una respuesta de 6 meses ni un año, una respuesta que sea inclusiva, es decir, que se considera el tratamiento de la desnutrición y también, por ejemplo, la agricultura, en cuanto muchas veces se enfrentaba, es decir, se hacía o el uno o el otro, no se tiene que hacer los dos. Y para eso lo que se necesita ahora también es un modelo económico que permite los recursos para llevar estos planes. Por ejemplo, si en el SIDA lo que permitió tratar muchas personas que tienen el SIDA es el nacimiento del Fondo Mundial, del Global Fund, que creó los recursos para pagar a los tratamientos. Entonces se necesita ahora un modelo económico
que permite tener unos recursos para nutrir esta visión y permitir elaborar un plan así para responder. Lo que observo por lo que dicen ustedes es que hay, digamos, hay como dos corrientes en combate, digamos. Hay, por un lado, la corriente de quienes con la cooperación, la asistencia, los gobiernos que están modificando algún criterio, etcétera, nos indican un camino que parece que avanza. Y, por otro lado, unas estructuras cada vez más potentes que se hacen muy fuertes en el mantenimiento de sus propios intereses contrarios a lo anterior. Digamos, estaríamos en el centro de una batalla. Bueno, usted que ha tenido mucha experiencia desde un gran observatorio como es la FAO, díganos cómo lo ve, qué ángulo quiere señalar o cómo va la batalla esta. Sí, buenas tardes. Esta batalla se vive prácticamente todos los días en las conferencias de la FAO. Es un poco la batalla del mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. Lo que ocurre es que yo creo que hay ciertos indicios de que el mundo desarrollado está tomando conciencia de que no va a poder vivir en un mundo en paz si no resuelve ciertos problemas. Es verdad que todo va muy lento, es verdad que todo es desesperantemente lento. Por ejemplo, en FAO, una de las cosas muy importantes para emergencias humanitarias, hambrunas y demás, es tratar de anticiparse, tratar de prevenir, lo que llamamos los sistemas de alerta temprana. Y se dice a veces, es que bueno, no se podía haber previsto, es que no se sabía eso. Sí se sabe. FAO venía anunciando desde hace meses lo de la hambruna y del problema de hambre en Sahel. Igual que anunció mucho antes lo de la subida espectacular a partir de enero del 2008 de los precios de los alimentos. Pero no hacían caso. Sin embargo, hay que decir que a partir de la crisis alimentaria del 2008, la cosa ha cambiado. Es decir, hay que decir, y yo trabajo en el tema de la economía agraria desde hace 30 años, que hasta hace muy poco no había ninguna cumbre mundial, ni ningún G8, ni G7, ni G20, ni G34, donde el tema de la agricultura y el hambre estuviera ahí. Nunca estaba. En la agenda mundial la agricultura, el tema alimentario, no estaba. A partir del 2008 ha entrado. Es todo lo contrario. No hay reunión internacional importante donde no se toque el tema del hambre y el tema de la alimentación. Podemos decir que al mundo le ha entrado miedo. O sea, posiblemente sí, no ya un ataque de solidaridad, sino un ataque de pánico, ¿no? Al ver la que viene. Pues, no ha habido ninguna crisis que FAO haya tocado donde ha habido más dinero, especialmente en el caso de Estados Unidos, que cuando la gripe aviar. ¿Sabe por qué? Porque lo que había detrás de la gripe aviar era un riesgo de pandemia mundial. Y los americanos se asustaron. O sea, es verdad esto. Es decir, hay parte de solidaridad y hay parte también de entender que no es posible vivir en un mundo tranquilo y un mundo en paz con 1.000 millones de personas que pasan hambre o con unas condiciones de explotación ganadera donde el contagio, donde la falta de higiene, la falta de todo puede provocar pandemias mundiales. Por tanto, ese es un elemento que está ahí y es una realidad. Y yo creo que en ese sentido se avanza lento, pero se está avanzando poco a poco. Por ejemplo, en la reunión de noviembre en el G20 se aprobó por primera vez algo bastante importante, que es la regulación de los mercados de futuros. Eso que decíamos antes de la especulación que existió y fue una de las causas de la crisis de los precios de los alimentos en el 2008, como vino está sobre la mesa y ya han acordado plantear una serie de sistemas de regulación para que no pueda haber de pronto entrada masiva de intermediarios y de actores y de alguna intervención que no tienen nada que ver con la agricultura y que son fondos de pensiones o fondos de no sé qué que de pronto se ponen a comprar mercados de futuros de maíz o de trigo. Sí, por tanto, están comprando millones de hectáreas en África y en América de eso Latina, ¿no? De eso también en el G20 se ha hablado del tema de un código de conducta de la inversión extranjera especialmente vinculada a la compra de tierras, porque es como comprar un país. Y además es una situación ética muy difícil de sostener, porque son países que compran millones de hectáreas para producir alimentos con su tecnología y su capital y llevarse los alimentos para alimentar a su población, mientras en África la gente no tiene sus alimentos. Por tanto, también ahí en el G20 ha tocado este tema y organismos internacionales como la OCDE, como el PMA, como la FAO, están contribuyendo a plantear propuestas de cómo regular ese tipo de inversión extranjera para que sean beneficiosas para el país que reciba la inversión y no simplemente que sea un saqueo de ese recurso para llevarse luego los alimentos a su país y alimentar a su población. Me da igual, sean los países del Golfo, o sea China, o sean otros países. Yo creo que el problema es que se avanza muy lento. Y el problema de que se avanza muy lento, y termino con esto, yo creo que hay dos problemas fundamentales por los que se avanza muy lento. Uno es económico y otro es político. El económico, y lo ha dicho muy bien ahora, cuando hablaba del fondo del tema Alcide, es que tenemos que cambiar la arquitectura financiera internacional relacionada con la cooperación.
No podemos seguir que todos los recursos que se destinen a la cooperación sean recursos que vengan de los gobiernos, porque realmente es insuficiente y siempre lo va a ser, porque por más que aumente la solidaridad, incluso aunque lleguemos al 0,7, va a ser insuficiente. Sin embargo, hay otros mecanismos, como esos fondos especiales, o otras medidas, por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, de la que se podrían realmente recaudar cientos de miles de millones, que daría para el hambre, para muchas más cosas. O sea, ese es un tema que está ahí. Como sabemos, países de Europa lo apoyan, en el G20 hay otros países como Estados Unidos que no, pero yo creo que este, como la fruta madura, acabará cayendo y eso significaría un volumen de financiación muy importante que permitiría realmente ir mucho más rápido en la lucha contra el hambre, contra las enfermedades, contra muchas cosas. Es decir, que como consecuencia, digamos, en defensa propia, el primer mundo actuará de forma que terminará enfrentándose. Yo creo que ese tipo de medida, de buscar nuevas formas de financiación del desarrollo, de la lucha contra la pobreza, contra las enfermedades o el hambre, se acabará imponiendo, aunque, repito, va lento, pero ya hay varios países europeos, la mayoría de países europeos ya están de acuerdo y planteando ese impuesto a las transacciones financieras que de momento probablemente se planteará solo en Europa, a la espera de que otros países como Estados Unidos o Japón también estén de acuerdo y tal. Y eso es muy importante. Y la segunda es política. Y es el tema que planteaba también Pepe Esquinas de la gobernabilidad, la gobernanza mundial, ¿no? Y yo creo que el problema es que Naciones Unidas se nos ha quedado corta. Se nos ha quedado corta. ¿Por qué? Pues porque yo lo he vivido muy de cerca y personalmente en las cumbres del 2008 y en la cumbre de noviembre del 2009. Porque el problema del sistema de Naciones Unidas es que los acuerdos, las declaraciones y los acuerdos hay que tomarlos por unanimidad. ¿Y sabemos lo que es que 193 países se pongan de acuerdo? Todos. Con que haya un solo país que vote en contra, ya no se puede aprobar. Son reglas que tienen que cambiar. No puede ser que en un mundo tan complejo, para tomar soluciones en el tema del hambre, con el tema de los biocombustibles o otros temas, haya que estar 193 países, porque con que haya un país o dos que digan que no, ya está bloqueado el acuerdo. Por tanto, yo creo que hay un problema político de cambiar las reglas internacionales para tomar decisiones en esa nueva gobernanza mundial. ¿Cómo lo ve Hortense? Sí, yo veo que es muy importante que se elija las políticas agrícolas de manera adecuada. Por ejemplo, cuando en el caso de Burkina, que está considerado como el primer a veces o el segundo país productor de algodón, se ve que durante un tiempo el gobierno ha presentado la producción de algodón como una manera de salir de la pobreza. ¿Pero para quién? Es que tenemos a 80% de la población de Burkinabe que trabaja en la agricultura. Y en la agricultura, en la parte de la agricultura de comida, solamente se hace la agricultura familiar, que eso no representa casi nada. Y los que tienen tierra y que pueden producir, se pone a producir algodón. Y eso al final se compra a precios muy bajos, no controlan los precios y al final eso sí que influye. Y también hay el tema del cambio climático que se tiene que virar, porque la sensibilización es importante en eso, para cambiar la forma de producir, la forma de vivir de la población, y la forma de producir es muy importante. Ahora se hablaba de las semillas mejoradas y también las infraestructuras. Es que eso sí que cambia mucho. Ayer leí en Le Monde ayer sí, que había en Burkina Faso una gran disputa entre los agricultores, claro, en el uso o sí, no del algodón transgénico, que sí, por lo visto había una fuerte disputa ahora, ¿no?, en este momento. Sí, porque se dieron cuenta que eso no era en realidad una solución para la producción de algodón. Y también hay un disputa entre los productores y los ganaderos, que hay sitios que están reservados para los ganaderos para conducir a los animales y otros para los productores. Y que ahora, como falta tierra, falta todo, entonces unos van en el sitio del otro y hay conflictos. Que la semana pasada hubo 30 personas muertas en un conflicto entre estas dos comunidades. Y Cruz Roja, por ejemplo, estamos haciendo un programa a largo plazo en comunidades en el Sahel, y se ve que
hay una diferencia entre los que han beneficiado de estos proyectos y los que no tienen nada, porque no tienen almacenes, no tienen infraestructura de riegos, y al poner esto sí que hace diferencia. Entonces yo estoy de acuerdo que pasos pequeños, pero pasos que hay que hacer. Bueno, cuando quieras, Marina, tú levanta la mano, ¿eh? Cuando quieras. No, yo quería, como observo que hay, digamos, como una pelea entre distintas corrientes en combate, y veo que hay grandes contradicciones en el seno de las propias ideas. Por ejemplo, el último libro de Ziegler, él cuenta, lo que todos sabemos, la guerra con los biocombustibles vegetales, ¿no? O sea, dicen, los Estados Unidos consumen mucho más de lo que producen, y entonces están utilizando cada vez más combustible vegetal que está produciendo un problema indirecto, que es el problema en fin, destrozando las posibilidades alimenticias de su país, al tiempo que aumenta sus posibilidades energéticas, ¿no? O el caso de la India, que se ha convertido en un gran poder mundial, en la vanguardia de la tecnología, y es el primer país del mundo en pobreza y en ciudadanos hambrientos, ¿no? Parece que estamos viendo demasiadas contradicciones, ¿no? Ahora mismo. Sí. Yo quería hacer un apunte alrededor de esto porque a mí hay un tema que me preocupa, que está saliendo en el debate de esta tarde, y es si el mundo está reaccionando por miedo y por amenazas o está reaccionando porque toma conciencia. Y yo creo que tenemos que ayudar todos a que el mundo reaccione porque toma conciencia y pone en orden sus valores y sale de ese desorden patológico que hablabas tú al principio. Porque si es por amenaza, tenemos que ir con mucho cuidado. Porque si hablamos, por ejemplo, de derechos humanos y el trabajo en África, hay un gran debate sobre la cooperación que está haciendo China y cómo los derechos humanos acompañan o no en sus trabajos de cooperación. Es decir, las amenazas no necesariamente nos tienen que llevar a las soluciones más óptimas. Entonces tenemos que ir mucho cuidado. Las amenazas pueden ser un catalizador que nos ayuden a movernos más rápido. Estoy muy de acuerdo contigo, hay que moverse mucho más rápido, pero no debe ser el argumento principal, porque vamos muy mal, porque el día que esa amenaza disminuya, todo el sistema caerá. Y si lo fundamental, desde luego, lo que tendría más base, más futuro y más solidez, serían las transformaciones de las conciencias, ¿en qué tipo de proceso estamos teniendo que meternos? Pues yo creo que hay muchas cosas, pero creo que primero tenemos que ser muy claros en lo concreto y movilizarnos. Es decir, ahora estamos hablando de temas muy globales, pero al mismo tiempo con un caso concreto que es el Sahel. Dentro de unos días está convocada, pero todavía acaban de no decidirse, una conferencia de donantes. Ahí tenemos que pedir al gobierno español que lo active, que sea rápido, que se comprometa, que vaya con una óptica diferente. Y eso es una cosa muy concreta donde estamos pasando mensajes que llevan también a lo global. Hay aspectos también que tú señalabas antes, como el tema de la estructura financiera, que está muy relacionada con todo lo que hay. Lo que no puede ser es que sigamos con un problema de primera línea a nivel mundial, a nivel de la humanidad, y el sistema que tenemos prácticamente es el que yo tenía cuando era pequeño, iba con pantalón corto, con la hucha, recogiendo dinero para ayudar. Lo tenemos a nivel de gobiernos, pero es así, y en el gráfico que presentaba Gonzalo Fanjul hace un rato, pues salía también como pues más de la mitad de las promesas no se cumplen, y se prevé que va a haber 1.000 millones de dólares de déficit para la hambruna del Sahel de los compromisos. O sea, que solo se va a cubrir un tercio. Está hablando de 1.500 y se prevé que solamente se recauden 500, 600 de ese orden. Bueno, eso hay que cambiarlo. Pero para cambiarlo tenemos que hacer presión y que nuestros gobiernos realmente se lo tomen en serio y que realmente las políticas de cooperación se hagan en toda regla. Y el siguiente paso es la conferencia de donantes. Oportunidad extraordinaria que vamos a tener también muy pronto. Juegos Olímpicos de Londres. Se está hablando de una conferencia contra el hambre alrededor de los Juegos Olímpicos en Londres. Aprovechemos toda la movilización que genera el deporte también para llevar el mensaje más a los temas fundamentales. El resto de cosas se irá transformando poco a poco. Y un último apunte para no alargarme. La única duda que yo tenía de venir a este programa o no era por el desequilibrio que tenemos entre mujeres y hombres. Parte del chip, el cerebro del que tú hablabas, Iñaki, tiene que pasar también por poner muchos más cerebros femeninos al frente de estos temas. Era emocionante, interesante oír a Àngels Barceló cuando hablaba, cuando Àngels Barceló ha hablado y ha dicho, ustedes y yo como madre, yo quiero decir, y yo como padre, tenemos que coger ese sentimiento de responsabilidad de generaciones futuras, todos, hombres y mujeres. Y las mujeres nos tienen que ayudar porque lo dicen naturalmente, Àngels lo ha dicho como si nada. No se nos puede pasar desapercibido. En el caso que estamos hablando del Sahel, las mujeres son absolutamente fundamentales, tanto en lo instrumental, porque manejan la nutrición de la familia y manejan gran parte del mercado, como conceptualmente. Y eso hay que llevarlo a estructuras también de toma de decisión. No me alargo más. No, pero en todo caso, solo dos cosas. En las dos recomendaciones que ha hecho, al margen de esta última de las mujeres, que está claramente bien apuntada,
apunta en la dirección de presionar a los gobiernos, ¿no? Digamos, un movimiento de sensibilización individual y colectiva que vaya a empujar a los gobiernos, ¿no? Eso le parece. Sí, y también yo les decía una cosa que también quiero subrayar es, tenemos organizaciones de primera línea, y aquí están muchas, Acción contra el Hambre, está Cruz Roja, está Médicos Sin Fronteras, sabemos que está UNICEF, está Intermón Oxfam, está Cáritas. En España, afortunadamente, tenemos una cantidad de organizaciones de primera línea donde se puede manifestar la solidaridad, que hay que involucrarse también con ellas. Es decir, hay que estar rogando y con el mazo dando, ¿no? Y eso también quiero pasarlo como un mensaje importante. Aparte de presionar, yo creo que tú lo has dicho también antes, la presión más clara se hace cuando la gente está movilizada y activa. Tenemos que decir, no se nos puede robar lo que en el día a día ejercitamos. Desde lo político no se nos puede robar, se tiene que reforzar. Eso es fundamental para mí. ¿Quería añadir alguna cosa más? No sé si quieres tú hacer alguna puntualización. Bueno, nosotros desde Acción contra el Hambre, insisto, incidir una vez más en el mensaje de optimismo, el trabajo un poco sobre el terreno que hemos visto antes aquí en el teatro, en las fotografías y lo que es muy difícil transmitir el optimismo y la ilusión de los equipos que están trabajando sobre el terreno. Pero bueno, yo creo que es importante, en la línea de todo lo que estamos señalando, que las organizaciones que estamos a pie de campo y que estamos llevando a cabo esos proyectos en el día a día en todos los países del Sahel, creemos que es posible y además creemos que estamos enseñando el camino. Es decir, nuestros proyectos funcionan, tienen resultados concretos, tienen un coste muy bajo y ponerlos en escala es muy fácil, pero hace falta evidentemente ese compromiso político. Yo creo que desde los gobiernos locales se está haciendo. Yo creo que por primera vez, como decía antes, ese compromiso de los gobiernos está ahí y se han tomado conciencia de la importancia de este tema para la propia estabilidad de los países, en gobiernos que son cada vez más democráticos en la región y que entienden que un problema que afecta a una gran parte de su población es un problema político y de estabilidad. El paso también tiene que ser un cierto compromiso y apoyo de gobiernos, lo que pasa? Empresas y de todos los actores de la sociedad, ojo, Claro. Desde los individuos a las empresas, a los gobiernos. Quizá la limitación del sistema de Naciones Unidas, que hablábamos antes, es esa visión intergubernamental, mientras que es un problema el hambre que afecta a todo el mundo. No, decía que cuando saluda a los gobiernos y todo esto ocurre, que nos pilla en un momento un poquitín bajo de moral a esos efectos, porque está como un poco desmusculada la democracia, al haber observado después de la caída de Lehman Brothers cómo los poderes financieros por encima de nuestras cabezas pues han convertido a nuestros gobiernos, a los gobiernos democráticos, pues un poco en marionetas de poderes superiores. O sea que nos pilla en un momento un poquitín bajo de confianza, ¿no?, a esos efectos, nos pilla algo desanimados, ¿no?, con un poder colosal que da la impresión de que es insuperable y que cuando vemos que se mueve por sus únicos intereses nos resulta muy abrumador imaginarnos capaces de quebrar su curso, ¿no?, porque es un momento un poco bajo ahora mismo, me parece. Continúen ustedes, sí. Sí, bueno, pienso que hablando lo que vemos es que, bueno, soluciones técnicas hay. No pienso que hay una límite en este sentido. Hay diferentes opciones, pero hay muchos ejemplos de países que lo hicieron, ¿no? El Brasil, hace poco, por ejemplo, que lo ha puesto como un problema de injusticia social y que ha hecho un programa hambre cero y ha reducido el 50% la desnutrición en una cuestión de 5 años, ¿no? Lo que muestra que realmente es factible. Ahora es más un cambio de paradigma que tenemos que no considerar la desnutrición como un síntoma de emergencia y de crisis, pero como un problema de salud pública que afecta más o menos 36 países en el mundo. Entonces sabemos dónde es el foco de desnutrición que habría que atacar. Y ahora lo que se necesita ahora es más una transformación política y económica para hacerlo, que va a necesitar una visión a más largo plazo, porque por ejemplo en el Sahel es cada año, ¿no?, que se tiene como una ola o una onda de desnutrición que afecta a millones de niños. Entonces no es cuestión de la respuesta de hoy, claro que es necesaria, pero es también de ir hacia una respuesta más constructiva y hasta un más largo plazo para realmente responder al problema. Sí, yo quería insistir en que el tema del hambre y la desnutrición cada vez está más vinculado al tema de paz y seguridad, y de hecho Naciones Unidas tiene en su agenda el tema de seguridad alimentaria
como uno de los grandes temas vinculado al eje, como digo, de paz y seguridad, en el sentido de que es una convicción de que no puede haber un mundo seguro y en paz sino realmente con 1.000 millones de personas pasando hambre, ¿no? Esa es una realidad que yo creo que está cada vez más presente en la conciencia de las personas en el sistema internacional y en la comunidad internacional. Luego, en segundo lugar, yo creo que es muy importante esa doble acción de corto y largo plazo. Yo creo que hay mucha tendencia a actuar en el corto plazo. Incluso los donantes tienen más, yo he comprobado en mi época FAO, que los donantes tienen como más sensibilidad para la donación, aunque no se cubra al 100%, pero hay como más inclinación, más predisposición a dar fondos cuando se trata de una tragedia que tiene gran repercusión mediática. ¿Por qué? Porque ahí es donde el donante tiene más visibilidad y aparece como que ese país está ayudando a tratar de resolver o paliar una gran tragedia que está en todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que también el mundo mediático a veces hace que vayamos mucho más al corto plazo, a lo más impactante, a la gran noticia, a gran imagen. Y yo creo que ahí los medios de comunicación y todo el aparato de sensibilización tiene que ir en esa dirección, insistiendo mucho que el problema de la pobreza o del hambre en el mundo no es un problema de un día ni de un año. No es un problema de gran titular de un periódico o gran noticia con la que se abre un informativo en televisión, sino que el problema del hambre y de la pobreza es un tema de largo plazo, es una lucha, es un maratón, no es una carrera de 100 metros lisos, es un maratón, como decía muy bien. Y eso implica cambio de actitudes en los gobiernos de los países pobres, cambio de actitudes en los países ricos, nuevos sistemas de financiación de la ayuda al desarrollo, nuevos sistemas de toma de decisiones a nivel mundial. Implica muchas cosas y todo eso realmente requiere esa sensibilización de largo plazo, porque las cosas no se consiguen en el corto plazo. Por ejemplo, cambiar las reglas de decisión a nivel de Naciones Unidas, pues es una cosa que llevará su tiempo y que es como una carrera, como digo, ¿no? Una carrera de fondo. Hortense estaba sintiendo cuando decía todo eso, lo de largo plazo, y sobre todo cuando hablaba de la necesidad de trazar todas estas rayas y sostenerlas mucho en el tiempo, ¿no? Sí, sí, es muy importante lo que estaba diciendo, porque además con los programas a largo plazo se construye capacidades. Por ejemplo, en el tema de la desnutrición, tenemos a mujeres que son madres educadoras que trabajan en sus comunidades, entonces no tiene que llevar a los niños siempre al hospital, que al nivel comunitario tiene la capacidad de ver cuando un niño necesita nutrición. Y también, como alguien decía al principio, en África del Oeste se ve como una parte donde se estable, donde se vive en paz. Eso también tiene el inconveniente que es difícil tener dinero, apoyo para esta región también, porque cuando se hace llamamientos hay muy poca persona o estados que acepta, que donantes que reaccionan. Por ejemplo, en el caso de la hambruna ahora en Burkina, el gobierno ha sido capaz de tener solamente 18% de lo que se necesita para eso. Entonces, el trabajo de las ONGs es muy importante porque es el trabajo que se hace día a día, fuera de las luces, pero más eficiente y de acuerdo poniendo en el medio de las acciones las mujeres, porque son ellas que más cambian la situación y están las primeras a la hora de trabajar, a la hora de producir, las últimas a la hora de comer. Desgraciadamente es eso. Y eso, para terminar, que me gusta mucho la manera de ponerlo sin hablar en términos de caridad. Se dice caridad, sí. Es que al final la gente allí, pobre, que son víctimas de un sistema, se siente culpable de su situación. Y eso no es normal. Eso no es normal. Y trabajando así permite que la gente sepa que es una responsabilidad común, que es una situación que existe desde siempre y que
que si se había reaccionado mucho antes, con tiempo, se podía tener una situación menos... Alguien le oí decir un día que estábamos todavía en la prehistoria, puesto que si todavía no habíamos visto con gran claridad que el mundo era un único mundo para todos, si todavía no habíamos llegado a ese conocimiento, estábamos todavía en la prehistoria. Y si no habíamos llegado al conocimiento de que el organismo humano está compuesto por todos y cada uno de los miembros del organismo humano, estábamos claramente en la prehistoria, y es posible que estemos en la prehistoria y dentro de algún tiempo den mucha risa estos desenfoques, estas cegueras enormes. Pero yo quisiera saber, desde su punto de vista, con la experiencia que tienen ustedes de este activismo durante años, ¿en qué momento está ahora la disposición de las nuevas generaciones que van llegando? ¿Están sensibilizadas, no están sensibilizadas? ¿Están más sensibilizadas que antes? ¿Ven ustedes que aumenta, digamos, penetra mejor este mensaje ahora que hace unos pocos años? ¿Penetra peor? Porque hay, por un lado, la posibilidad de que una sociedad haya sido conquistada, digamos, hipnotizada, anestesiada por determinado tipo de valores durante los llamados años de prosperidad. Hablo en España. Pero, por otro lado, estamos viendo que, por el contrario, hay movimientos reactivos claros por parte de la sociedad. Yo quisiera saber cuál es su experiencia. ¿Ustedes observan activa a la sociedad española, más activa, menos que antes, a las generaciones más jóvenes, más dispuestas a avanzar en ese terreno del cambio de conciencia, del que hablaba hace un momento usted, señor Almansa? Yo creo que hay una gran interconexión cada vez mayor y la gente cada vez se relaciona pues con gente de más nacionalidades, en redes sociales, etcétera, etcétera, y se vive de una manera mucho más activa. En África Occidental, además, hay un gran uso de las redes sociales. Un caso paradigmático ha sido el de las últimas elecciones senegalesas, en las que prácticamente se seguía en el día a día en Facebook, en hora a hora, el avance del recuento electoral. Es decir, las redes sociales y la tecnología abre unas posibilidades enormes de interconexión entre los países de África, Europa, América, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido es más fácil que haya cada vez más vínculos fuertes y bueno, que haya un compromiso mayor en la medida en que no es algo, una realidad lejana, ¿no? Y bueno, por otra parte... También... ¿Se va globalizando la solidaridad también, digamos, o la sensibilización colectiva? ¿Cree? Yo creo que sí, pero no solo se va sensibilizando, sino que también los países africanos van tomando conciencia de su propia realidad y son cada vez más activos y más líderes de todos los cambios sociales. Yo creo que el caso de los países de África Occidental es verdaderamente un avance rapidísimo y una evolución social grandísima en muy pocos años. Lógicamente, todo proceso histórico tiene sus etapas y no es una etapa completamente lineal, con sus altibajos, pero vamos hacia un cambio radical e impensable de lo que era el África Occidental de hace 20 o 30 años. Desde la época de la independencia es verdad que ha habido una cierta época de pesimismo, pero yo creo que el optimismo vuelve a crecer en todos los países de la región y que es una gran noticia porque no olvidemos que para España el Sahel y África Occidental en particular es una zona de una relevancia fundamental porque estamos muy, muy cerca y tenemos vínculos históricos muy grandes con esta. Y porque se refiere a nuestra gente, a nuestro país, a los españoles y a los jóvenes españoles, ¿les nota más integrados poco a poco en la conciencia de esta realidad o no? Desde luego, desde Acción contra el Hambre, cada vez que movilizamos, hacemos carreras contra el hambre, jornadas deportivas, culturales, etcétera, la respuesta de la sociedad civil española, de la juventud, es una respuesta muy, muy importante, cada vez más importante. Sí, ¿no? También ahí hay un mensaje claro de optimismo. Yo creo que, aparte, creo que también el paradigma es no quedarnos al nivel de los gobiernos. Es decir, esto, como decía antes, es una responsabilidad común. Como decía el profesor Sumsi, la financiación a nivel de los gobiernos es limitada, hacen falta más fondos y ahí entra pues, la responsabilidad social de las empresas, el compromiso de nuestros socios donantes y gente que realmente nos permite además a las organizaciones trabajar, como decía la compañera, en el largo plazo también, sin centrarnos solo en las épocas de crisis, sino con una perspectiva mucho más amplia y más en el largo plazo, que es fundamental para crear los cimientos de... Claro, en cierto sentido, decir largo plazo nos impone a saltar por encima de los gobiernos, aunque estemos empujándoles también, porque los gobiernos, recordaba el señor Esquina, el fin del mundo es el fin de su mandato electoral y normalmente se agota su mirada ahí, ¿no? Perdón. No, yo quería decir al respecto que, igual que tú decías, y es verdad que no corren los mejores momentos ni soplan los mejores vientos
para que los gobiernos realmente respondan a todos estos retos que tenemos planteados por la crisis mundial, económica y financiera, y eso es verdad. Yo creo que en la juventud de la sociedad española pasa algo parecido. En mi opinión, yo creo que la juventud es profundamente solidaria y tiene esos valores ahí. Lo que pasa es que ahora están, yo creo, un poco, también soplan muy malos vientos y están un poco adormecidas estas virtudes que yo creo que tienen, lo cual es entendible en un país como España, donde, como sabemos, casi el 50% de los jóvenes están en paro. Entonces, eso hace muy difícil esa situación. Pero es un tema pasajero, en mi opinión. Es un tema, digamos, que en esos momentos tan críticos, digamos, que la prioridad está en otras cosas. Pero esa semilla está dentro. Y estoy seguro que cuando la crisis empieza a remontarse, y algún momento, digo yo, se remontará, esa conciencia solidaria de la juventud está ahí. Me pide Marina, sí. Lucha contra el hambre es trending topic en España, lucha contra el hambre, y María Sande, que nos lo escribe, nos pregunta también. Entonces, ¿será que de verdad nos importa, nos escuchan, señores del Gobierno? Y una pregunta que nos llega a través del correo, que para dejar sobre la mesa de debate, que es ¿cómo afectarán los recortes en cooperación sobre el terreno? ¿Por dónde se va a recortar? ¿Cómo va a afectar esto? Sobre el terreno. Pues esto habrá que ir viéndolo poco a poco, pero lo que está claro es que las prioridades en cooperación tienen también muchas conexiones con prioridades geoestratégicas y políticas, y probablemente los países más pobres y más vulnerables no vayan a estar ahí, con lo cual es doble preocupación la que tenemos que tener. Yo quiero comentar sobre el tema de la juventud. No soy experto ni sociólogo y por lo tanto solamente observaciones personales. Yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que la gente lo vive con mucha más naturalidad, los jóvenes están muy interconectados y no viven como que sean gestos heroicos, que a lo mejor otras generaciones entendíamos que había que hacer algo muy excepcional. El riesgo, yo creo, y lo que hay que estar muy atentos es que no se viva con naturalidad el paisaje en el cual las desigualdades están todo el día presentes, ¿no? Pero yo creo, volviendo otra vez sobre lo que es posible, lo que es exigible, lo que es soñar, no nos hemos despertado todavía de lo que está pasando con Bankia, y haciendo dos números rápidos equivale a 16 crisis del Sahel totalmente financiadas. Entonces, bueno, si aquí dijéramos que todo el mundo ponga 500 euros para el Sahel, diríamos, hombre, ¿de dónde sale esto, no? Es decir, según donde apretemos, así se dan soluciones. Porque dinero, cuando se quiere poner, sale debajo de las piedras. El tema es para qué se quiere poner. Y es donde hay que movilizarse, hay que asegurarse que ni nosotros ni las generaciones más jóvenes se acostumbran a un escenario de desigualdad donde alguien desde arriba decide cosas que no responden a la esencia del ser humano, que es lo que nos identifica como lo que somos, ¿no? Sí. Pues yo creo que el recorte, que ha sido un recorte drástico y mucho más fuerte que en otras muchas partidas, sí que va a repercutir muy negativamente, ¿no? Por ejemplo, este año prácticamente no va a haber convocatoria para organizaciones no gubernamentales. Programas del África Occidental que estaban en marcha y que son programas plurianuales que duran varios años, probablemente este año no haya dotación para este año. Esto implica programas que a mitad del recorrido se paran. Eso es muy desestructurante, porque lo que ocurre es que esta gente que está trabajando sobre el terreno tiene que dejarlo. A lo mejor de aquí un año, 2 o 3 vuelve a haber dinero, pero entonces vuelve otra vez a formar a gente es una ruptura importante del trabajo que ha promovido la cooperación española durante los últimos años. Hemos vuelto al nivel del 2004-2005, después de unos años realmente importantes donde España juega un papel político y financiero muy fuerte en el contexto de la cooperación internacional y de Naciones Unidas. Es la vuelta atrás, ¿no? Es la vuelta atrás total. Igual que en otros temas estamos volviendo atrás, pues en cooperación también, y es una pena porque España había adquirido una cierta fuerza como país cooperante importante en el mundo y la vamos a perder totalmente. A mí me gustaría dar una vuelta de tuerca incluso más allá de ese discurso, que es que la cooperación española en general y organizaciones como Acción contra el Hambre en la zona de Sahel han sido una bandera de España y de los españoles en el mundo, y hemos sido verdaderamente una cooperación muy profesional que ha hecho un gran trabajo en la región y que ha posicionado a España como un actor fundamental en la región de África Occidental, que es una región, como decía antes, en la que hay muchos intereses de muchos tipos para nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que no es ya el daño que se va a hacer a los programas en curso, que es evidente, sino que también se va a afectar la propia imagen como país fuera de nuestras fronteras, que en un mundo como el actual, interconectado y globalizado, es, creo, un error estratégico de gran magnitud, ¿no? O sea,
Me gustaría Desde incidir luego, en eso. Totalmente. sí. Bueno, pues vamos a concluir ya. Hortense nos traía la última noticia de Burkina Faso, la impresión que nos traías de allí. Pues quisiéramos tal vez que ponga un punto final a esta reunión con alguna consideración de último momento. Pues son muchos los ángulos posibles y seleccione el que quiera para cerrar esta conversación. Bueno, usted mismo. Son luchadores de tantos años, de todos los días. Como antes decía, no los entusiasmos heroicos. Yo tantas veces digo que España además es un país muy bueno para el 2 de mayo y luego baja mucho el 3 de mayo, el 4 de mayo, el 5 de mayo, el 6 de mayo, que ya luego se le olvida. Entonces, el 30 de mayo no digamos ya nada, o sea, nada, ¿no? Entonces, estamos ante personas que son vidas entregadas a esa actividad y que nos colocan en la senda de lo correcto, de integrar esta actitud en la conciencia ciudadana y la conciencia social y, naturalmente, no reservarla para los grandes acontecimientos. Eso ya lo tienen hecho. Por tanto, pues casi cada día con su acción van diciendo lo que dicen. Pero tal vez la pregunta que nos decían, la pérdida de la ayuda, como ahora, por ejemplo, en España se está manifestando y supongo que en otros países también, ¿qué va a suponer exactamente sobre el terreno? ¿Qué tipo de efecto puede producir sobre el terreno? No sé si tengo recursos para contestar eso, porque, por ejemplo, en Cruz Roja, por la primera vez nos encontramos con un programa que está a punto de cerrar sin saber cómo será el futuro. El último programa que tenemos será en finales de agosto y hasta ahora las convocatorias, todas a que hemos puesto demandas, no han dado nada. Entonces es que da miedo. Gracias. Tal vez, y regresando hace un momento a Ángeles, cuando decía y se le encendían los ojos, ¿no?, lo que significaba un chorro de agua en un lugar donde no había agua o una letrina donde no la había, pues la posibilidad de que no haya un chorro de agua que podía haber o una letrina que podía haber, pues puede dar una respuesta. Les quiero dar las gracias por su trabajo, por su ejemplo y por lo que pueden hoy haber transmitido a nuestra gente y a los que están aquí siguiéndonos a través de Internet. Muchas gracias y seguiremos en la lucha. Bueno, vamos ya a concluir. Gracias, señores. Gracias.